Buenos días. Si quieren Bueno, pinchar en el hablante, así Buenos días. ven a él. ¿Qué haces, Caco? ¿Cómo estás? ¿cómo va Ceci? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, les cuento entonces brevemente qué es lo que ha pasado. Yo hace un mes, en el mes de julio, no, en el mes de julio, el 1 de julio, la primera internación que tuve en mi vida fue ahora por infección por COVID. Estuve 10 días internado en el hospital por un tema protocolar nada más, sin ningún tipo de complicación respiratoria, o sea, levemente sintomático, pero por una cuestión de protocolo tuve que estar internado y después terminar la cuarentena en mi casa. Hasta ahí el dolor no entra en escena. El tema, bueno, fue después cuando hice los análisis de anticuerpos y doné plasma hace muy poquito. Bueno, hicieron la extracción, todo sin ningún problema. Y bueno, después de esa extracción de plasma, no sé la verdad si tendrá que ver con ese hecho, pero comencé a sentir dolor este lunes, el lunes pasado, en la región de la cara, en la hemicara izquierda, justamente. Y era un dolor como el que habíamos estudiado, justamente un dolor espontáneo, que se iniciaba sobre todo en la región parietal izquierda, cuando abría la boca, y bueno, relacionado con la masticación justamente. Entonces, bueno, yo empecé a preocuparme bastante por una neuralgia del trigémino. Por dentro pensaba, no puede ser que esto me esté pasando a mí justo en este momento que estamos tan pendientes de todas estas características. Y entonces, bueno, preocupado por el tema, bueno, consulté con un colega especialista en dolor, eh, y bueno, y eso fue en la noche. Me indicó, bueno, que lo íbamos a dejar expectante porque no era nada tremendo, o sea, pude dormir esa noche. Y el día martes ya aparecieron unas vesículas debajo de la patilla, o sea, a ver si, no sé si me pueden ver, voy a acomodar la luz, como para que sea más claro el relato. Tengo, ahora que no me veo porque tengo dos dispositivos, ahí, creo que se ven bien, ¿no? Unas vesículas Se ven muy bien. rojas. Y bueno, y el dolor tuvo, bueno, las características típicas que han mencionado. La verdad que fue muy característico. Y bueno, y ahora tiene como una irradiación al ojo izquierdo también. Así que ayer fui a ver a un oftalmólogo. Eh, bueno, esa es la breve historia. No sé si quieren profundizar más. Me van preguntando y vamos viendo. ¿Alguien le quiere preguntar algo? ¿Hiciste algún tratamiento? ¿Estás haciendo algún tratamiento? Sí, Sebastián, ¿no? Estoy tomando aciclovir, 800 miligramos cada 4 horas y descanso en la noche. O sea, lo dejo de tomar a las 12 de la noche y comienzo a las 8 de la mañana. Y a las 10 de la noche tomo amitriptilina, 10 miligramos. La amitriptilina, justamente, bueno, el primer día que lo tomé, al otro día estuve muy sedado y bueno, después, los próximos días he estado bien, he tenido problemas. ¿Caco? Después Sí, de, perdón, ¿cuánto ¿Cuán- después de que empieza el dolor tuviste las lesiones? un día. ¿Y Y ah, cuánto, ay, perdón, Caco, cuánto dale, dale, tiempo después de que te dieron el diagnóstico de COVID te apareció?
No, bueno, en realidad yo arranqué por ahí con el relato, no sé si tiene que ver, ¿no? Pero bueno, es como mi único antecedente patológico claro. El diagnóstico de COVID positivo lo tuve creo que el 8 de julio. 8 de julio fue el diagnóstico, arrancó unos días antes, seguro. Y el alta, 21 días después, o sea, el 29 de julio, desde agosto. Ahí no sé si tuvo que ver, yo lo relaciono mucho con el tema de haber donado plasma, aunque también consulté a los clínicos del centro de hemoterapia donde doné. Me dijeron, bueno, la respuesta fue como, no, eso es una complicación de la varicela, no de la donación de plasma. Y bueno, le dije, tomen el dato por si aparecen más o por si llega a ser interesante esto dentro de un tiempo. Ahora la verdad que tomar esta relación es como muy temprana, ¿no? Vamos a ver cuando toquemos el tema, ¿no? Porque este es un tema muy importante, porque tiene que ver con un episodio de infección tuya, ¿no? En la infancia o en otro momento. Uh-huh. Pero es una reactivación del virus, claramente. Pero a mí me interesa cómo lo contaste, lo asociaste a un momento de, para empezar, estrés. Por lo menos. Seguro. O sea, toda tu Seguro porque internación y todo eso, estrés seguro, ¿no? en el medio también, y motivado por el aislamiento, me mudé de casa, o sea, tuve una mudanza en el medio, Uh-huh. que también es otro factor importante. Todavía no puedo terminar de ordenar mi cabeza ni mi casa, pero bueno, también en el medio otro factor ahí como para ponerle un condimento más. Sí. También nos podemos preguntar, digamos, la afectación inmunológica tuya, el COVID, Uh-huh. después esto, Uh-huh. pero bueno, esa es una gran pregunta siempre en el herpes, ¿no es cierto? Y Uh-huh. bueno, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no en otro momento? ¿No es cierto? Uh-huh. Vos no tenías antecedentes de importancia y apareció ahora. Entonces, con respecto a la Exacto. inmunidad, es una pregunta que siempre nos queda abierta, pero es interesante observar. Es más, hay pacientes a los que en tu caso están vinculados, pero en otros casos los hacemos estudiar, digamos, Uh-huh. gente muy mayor, que aparece como episodio inicial, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo en la clase. Acá preguntan si el dolor es o fue intenso. Sí, el dolor fue intenso, fue muy raro. Eso sí es una de las características que decía recién la doctora. Cuando da su clase, es un dolor que no había sentido nunca, y justamente una corriente que empezaba en la articulación, en la ATM, en la temporomandibular, y se iba hasta frontal, hasta acá justamente, hasta ahí. Y ahora, bueno, como que ha quedado ese punto doloroso, siento como si me hubiera golpeado el ojo, como todo inflamado. Y bueno, en esta zona también siento esa sensación de dolor, como hiperalgesia, y después tengo un punto doloroso también acá abajo como si fuera un ganglio inflamado. Eso lo siento así cuando me lo toco. Y bueno, después preguntaron ahí en el chat si qué había observado el oftalmólogo. Sí. Me dijo que no tenía afectación corneal, porque parece que el herpes también se relaciona con úlceras corneales indoloras, así que me hicieron una tinción y me miraron con la lámpara y estaba todo bien. Bueno, y sensaciones en el ojo como de ojo seco, nada más. Una pregunta, ¿puedo preguntar algo, doctora Bernich? Sí, claro, claro. Por Sí, supuesto, para nosotros. sería interesante el análisis de las vesículas para descartar que no sea por ahí una infección por un zóster y sea por alguna otra causa, ya que por ahí con estas cuestiones del coronavirus no hay mucha experiencia.
La verdad, en otro contexto, hasta marzo de este año yo te hubiera dicho que no hace falta, porque digamos son muy características las vesículas y la cronología de la enfermedad. No tengo experiencia en lesiones asociadas a COVID. De hecho, tuvimos reportes de lesiones dérmicas. ¿Vieron ese caso? Que creo que era un médico que salió bien publicitado. Sería interesante, bueno, dejarlo en manos de un infectólogo o de un clínico que esté en el frente atendiendo COVID, ¿no es cierto? Hay muchos médicos que el sistema de salud ha puesto como haciendo el primer abordaje, que están sumamente informados, así que por ahí sería interesante, así como lo reportaste al banco de donantes, hacer un reporte también, como diríamos, just in case, ¿no? Por si hubiera alguna Sí, por las dudas. asociación para hacer, ¿no? Sí, pregunto Sí. sobre todo por la falta de antecedentes de un herpes zóster anterior, digamos. ¿Por qué aparece justo ahora y no apareció antes Sí. en algunos otros momentos de inmunodepresión? Sí, se ve, bueno, tal vez no tuvo, ¿no? Podemos pensar que no tuvo otros episodios porque él no refiere a una neumonía, una infección urinaria, no refiere a otros antecedentes. Entonces, en un paciente normal, lo que haríamos es un chequeo de rutina para ver si hubiera disminución en sus defensas, si hubiera alguna otra causa, ¿no? Una infección subclínica, etcétera, según el rango etario y antecedentes. En general estos pacientes se estudian, si está la posibilidad de hacerlo. En el caso de él parece bastante lineal, pero bueno, corresponde que estés en manos de otra persona porque uno a veces no puede ser objetivo consigo mismo. O a veces sí, o a veces no, pero no tendría que ponerse en ese lugar, ¿no? No sería correcto. No, más vale. Sí, esta tarde a Y eso lo las hiciste. 18 horas tengo consulta con el médico, con el clínico. Ujú. Perfecto, perfecto. Ponerse en manos de otro colega. De otro, obvio. Sí, sí. Este, Me hicieron unas preguntas ahí. Sí, nuestro maestro, cuando yo estudié, y estuve ahí en el lugar que están ustedes, 97-98, nuestro maestro, el doctor Fisela, decía, la ventaja de ser médico, entre otras cosas súper interesantes que decía, pero esta era muy, muy anecdótica, la ventaja de ser médico es que uno puede saber a qué médico ir. Entonces tenemos ese plus de consultar con un clínico de excelencia, con un infectólogo de excelencia, etc. Hay otras preguntas. Así es. ¿Quieres que te las diga? Si hubo pródromo, pregunta Enrique. Sí, bueno, justamente el dolor fue el pródromo. O sea, lo tomé a eso como primer síntoma, ¿no? Sí. El dolor como si fuera corriente que comenzaba ahí en la ATM y llevaba hasta la frente. Eso fue, no tuve fiebre, no tuve otra sintomatología que me haya dado cuenta. Después había una pregunta si tenía disfunción cráneo-cérvico-mandibular previa. Puede ser otro factor de riesgo que se suma a inmunodepresión. Éxito. Bueno, gracias, doctora. No sé cómo sería lo de la disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Desconozco. ¿Querés abrir el micrófono, Diana? Diana trabajó mucho codo a codo con odontólogos, tiene amplia experiencia en ATM, pero bueno, es como para estar atento, ¿no es cierto? Perfecto, sí. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, hola. Te deseo muy pronta recuperación y bueno, Gracias. más allá que obviamente es claro que tu cuadro es este herpes zóster tan oportunamente presentado, ¿no? Después de un cuadro de inmunodepresión, de estrés y de haber sido uno de los tantos protagonistas héroes de esta etapa COVID. Digo que el factor previo de tener disfunción cráneo-cérvico-mandibular, que muchas veces no, todos sabemos que tenemos bruxismo, todos sabemos que
mordemos tremendamente mientras dormimos, todos sabemos que al día siguiente a veces, en función de días un poco más estresantes que otros, ¿no, Erika? No tenemos sueño reparador, pero pocas veces tenemos el diagnóstico operativo, digamos, la definición operativa de que si hemos tenido un síndrome, o si transportamos un síndrome cráneo-cérvico-mandibular de disfunción, que bueno, realmente, como bien decía Erika, se evalúa en un equipo de interdisciplina y fundamentalmente tiene que estar presente el odontólogo que estudia la disfunción, porque me parece que también puede ser otro factor de riesgo, no justamente como factor de riesgo, como factor de exposición, no como factor causal, que es justamente lo que voy a hablar dentro de un rato, no como causa. A mí me parece que si hay algo más de tipo justamente causal, estaría, por supuesto, la inmunodepresión para la aparición de una infección de tipo oportunista, como es la segunda infección del varicela zoster, pero puede haber algún componente ya de por sí para todo lo que es neurálgico, para esos puntos gatillo que claramente señalás, para quizás una afección que pueda ser un poquito más allá del trigémino, quizás un aurículo temporal, u otro tipo, digamos, de neuralgia asociada, ¿no?, al cuadro, ¿no? Y también inclusive como orientándolo a tu oportunidad terapéutica, ¿no? De verlo todo Tal más cual. globalmente, ¿no? Sí, me parece interesante poder analizar un poquito más allá de la región obvia de lesión. Claro. Respecto a problemas odontológicos o alguna lesión previa en la ATM no he tenido, pero seguro que en las noches bruxo y bueno, creo que el estrés, además del antecedente de haber tenido COVID, creo que el estrés es clave aquí porque, bueno, lo del sueño reparador también como anestesiólogo es difícil por ahí, sí, con el tema guardias y todo esto que todos conocemos, mantener un orden y poder arrancar el día de laburo bien descansado. Y bueno, y la situación que estamos pasando actualmente, ¿no? Esto de tener que entrar disfrazados a un quirófano, no saber qué es lo que pasa realmente y bueno, y cómo vamos a seguir, la incertidumbre. Creo que es una mezcolanza, pero aquí, bueno, todo confluyó en que este oportunista pudiera salir a la luz. Y bueno, y un poco también yo quería compartirlo, bueno, primero como trabajo práctico, ¿no? De grupo y bueno, para comenzar a conocernos. Y bueno, y segundo porque me preocupa un poco el tema de una probable neuralgia en esta zona que conozco que son bastante feas e incapacitantes para los pacientes. Voy muy bien y con el tratamiento le tengo muchísima fe porque la verdad que no me duele, siento una molestia nada más y ese dolor del comienzo desapareció, pero bueno, siempre tenemos la intriga, ¿no?, de qué pasará. Así es, así es. Con todo lo que tiene que ver con dolor neuropático tenemos siempre una gran intriga sobre la evolución, ¿no es cierto? De todos modos, y para redondear, para no dispersarnos, porque vamos a tener una clase sobre esto, bueno, preguntan compromisos motores, compromisos de otras ramas, problemas de audición, pero no referiste ningún otro síntoma, ¿o sí? No, ningún otro síntoma. Ha sido bien típico acá, sí, y acotado a esto que vos mencionás. Acá Exacto. preguntan sobre el intervencionismo. La verdad es que no está indicado en este momento, en este caso, porque él tiene buen control del dolor, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos ayer sobre la prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, la prevención en este caso sería secundaria y es el control del dolor, más el tratamiento específico antiviral, ¿sí? El tratamiento de la enfermedad de base antiviral que se instituyó rápidamente, ese es un excelente factor predictor de menor incidencia de neuralgia, ¿no?
post evento, y el buen control del dolor. ¿Sí? Son los dos elementos principales que tenemos que tener en cuenta en este momento, en este paciente. Después se verá si quedara, pero ahora en este momento hay que hacer todo para que no. Bajar el dolor con los fármacos que hagan falta. Acá preguntan gabapentinoides, también pueden ser, pero él está con este medicamento y está con buen control del dolor, así que estaría... Esa por ahí es la pregunta como para aprovechar la consulta con tantos profesionales. ¿Les parece que es suficiente mientras esté controlado? Sí, perdón. ¿Parece que es suficiente amitriptilina 10 miligramos mientras esté controlado el dolor o agregarían algo más? ¿Vos tenés cero dolor en este momento? ¿Cero? No tengo una molestia que podríamos decir que es un 4, 3 en 10. Bien, en mi opinión, después espero, Diana, si querés sumarte, en mi opinión yo haría otra intervención farmacológica. Sumada. Una asociación, ¿no? Sí, asociaría un gabapentinoide porque el objetivo es tener el menor nivel de dolor y no estás con una dosis ni máxima ni mucho menos. Absolutamente. Entonces habría que asociar un gabapentinoide, tal vez en dosis bajas, no hace falta llegar a... Claro, precisamente aprovechando un sinergismo, ¿no? Con dosis bajas y bien tolerables. Sí, porque el objetivo es estar debajo de 3, ¿no? 2, 3. Perfecto. Claro. Muy bien. Esa sería por ahí la acotación, más, bueno, cuestiones tópicas que puedas hablar con los dermatólogos. Eso también, bien. Que traen alivio en este momento, y tomando aciclovir por vía oral en la dosis importante que estás tomando, no es necesario aplicar algo, pero por ahí te trae confort, Claro. porque es un poquito por la lesión misma, ¿no es cierto? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Acá opinan que también esto le podemos pedir a Miguel mañana que haga su opinión, su intervención sobre tu caso, así te acompañamos desde todos los ángulos posibles. Doc, te hago una consulta. Di. Los casos clínicos son muy representativos y nos sirven para poner en práctica todo lo que aprendemos. ¿Nos podría dar usted su opinión de su pantallazo de este caso en particular? ¿Qué hubiese recomendado? ¿Si le parece bien lo que está haciendo? ¿Qué hubiese hecho usted? Que hagan así en 2 minutitos un resumen de su idea de pronóstico al tratamiento que tiene este caso. Sí, mira, perdón. En general, cuando aparece dolor en un territorio con características de dolor neuropático, una de las primeras sospechas es una neuritis, una reactivación de un zóster. Es una sospecha siempre, que tiene que estar siempre, excepto que uno tenga algo mucho más contundente en una imagen, etc. Pero es algo que tenemos que pensar, tenemos que estar sumamente alertas y controlando a ese paciente nosotros o algún colega especialista, no digo minuto a minuto, pero hora a hora, porque en cuanto o inclusive a veces antes se instaura el tratamiento porque es tan específico el dolor antiviral y analgésico. La verdad es que hoy por hoy la primera línea, por lo menos para nosotros, son los gabapentinoides. La amitriptilina por ahí podría estar en primera o segunda línea. Es un medicamento muy noble, que nos ha dado muchas alegrías antes de que surgieran los gabapentinoides, en dosis subterapéuticas como antidepresivo, que es su origen, digamos, la amitriptilina, porque bueno, se dejó de usar hace muchos años ya como antidepresivo, por lo menos bajó de línea, ¿no? Bajó en su indicación. Está muy bien. Muchas veces, si el dolor es intenso, nosotros acompañamos con un opiáceo, por supuesto. Pero eso tiene que ver con la intensidad del dolor, porque el medicamento específico es el gabapentinoide o la amitriptilina.
medicamento específico. Muchas veces podemos empezar un tratamiento intuitivo, perdón, un tratamiento intuitivo con un gabapentinoide en bajas dosis hasta confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? Y muchas veces consultamos con tanto dermatólogos como clínicos, o neurólogos, pero en general muchos diagnósticos de estos nos llegan por dermatología. No sé si están las chicas del hospital militar, si tenemos la suerte de que la doctora Simeone venga a dar una clase, o alguna de, digamos, otra colega, pero ella hizo una campaña muy interesante, cuento esto porque tiene que ver con mi historia, de prevención. Entonces los dermatólogos nos derivaban, eran urgencias, los atendíamos como urgencias. Posibles neuralgias posherpéticas y el dolor oncológico eran urgencias para nosotros y les instaurábamos el tratamiento inmediatamente. Es muy importante actuar rápido, no esperar, dilatar, porque para la prevención del dolor, lo que veíamos ayer. Carlos, te deseamos... Tengo una pregunta, perdón. Sí. Doc, con respecto a esto de pronto revisando y con lo que ha estado comentando el doctor Micheli sobre la amitriptilina y algún opioide que se está utilizando, el riesgo de síndrome serotoninérgico, que incluso lo había escrito Sebastián Álvarez, ¿no podría de pronto utilizarse antes carbamazepina o antes de eso podría ser reemplazada antes de... No sé qué sugerencias nos puede dar usted acerca de la carbamazepina, cambio de la amitriptilina? En realidad, primera línea son gabapentinoides, primera línea. La carbamazepina, que lo diga Miguel, yo no quiero decir algo, digamos, y más que él va a dar la clase mañana, pero carbamazepina, yo personalmente la pongo en tercera línea, fácil. Segunda línea, primera línea gabapentinoide, segunda línea amitriptilina, tercera carbamazepina, y muchas veces los mezclo. Pero bueno, eso que diga Miguel la evidencia, y yo muchas veces discuto con Miguel, porque yo traigo algo mucho más práctico, que es mi experiencia, ¿no es cierto? Él es farmacólogo, nos trae sus investigaciones y su evidencia y su ciencia. Nosotros hacemos algo más práctico. Pero personalmente, para mí, primera línea gabapentinoide, segunda amitriptilina y tercera, pero lejos, carbamazepina, excepto en neuralgia del trigémino. Pero esto claramente no es una neuralgia del trigémino. No sé, Diana, ¿vos qué opinas? No, justamente coincido absolutamente con vos, y además estaríamos hablando del mismo grupo de fármacos, así que es o gabapentina como primera línea, o pregabalina como primera línea, o carbamazepina. La asociación para pensar sería un gabapentinoide, un anticonvulsivante en realidad, con eventualmente amitriptilina o no. Esa me parece sería la posibilidad de asociar fármacos, ¿no? Pero obviamente intentar, y más si se tiene buena respuesta, no intentar asociación entre antiepilépticos, entre anticonvulsivos. Así que sí, absolutamente primera línea por la tolerancia, por el efecto, por pensar en menos toxicidad a mediano y largo plazo, siempre gabapentinoides. Y aprovechando que este no es un dolor refractario, justamente volviendo al tema de la prevención, si no se trata de un dolor refractario, puede tener muy buenas chances y muy buen pronóstico en relación a una buena respuesta con la farmacología, además tomado desde el cuadro agudo, desde el cuadro de las vesículas, bien desde lo agudo, para que no se desarrolle una neuralgia posherpética. Así que me parece que está en el punto ideal y con buena respuesta, así que con muy buen pronóstico, ¿no? Si no, cualquier cosa, allí estaremos con las agujas, pero no va a hacer falta, seguramente que no. Seguramente que no, porque aparte con una dosis baja ya tuviste muy buena respuesta. Por eso, absolutamente, absolutamente. Acá hay una pregunta que me parece importante, y no te robo más tiempo, Diana, acá preguntan, tercera línea opioide. No señor, el opioide se da según la escala de valoración del dolor,
no es línea, el opioide no es línea. El opioide es como el intervencionismo, ¿sí? Depende de la intensidad del dolor, no es primero, segundo, tercero. Ustedes recuerden lo que yo les dije, y se los repito porque ya ni me acuerdo cuando lo dije, muchas veces armamos esquemas de tratamiento porque necesitamos un piso para pararnos, para empezar a hablar y para empezar a armar los algoritmos. Después esos esquemas a veces los destrozamos. Por ejemplo, cuando pudimos incluir el intervencionismo, el otro día, no sé si fue Miguel que dijo que era la baranda, el ascensor, no importa. El intervencionismo en los casos en que está demostrado es primera línea o segunda, no importa. Por eso tenemos que tener bien aceitada la evidencia. Entonces, el opioide, si el dolor es de una intensidad de 5, digamos, 4, 6, veremos, hagamos nuestro consenso, es mandatorio, no esperamos. ¿Está? Después lo vamos a retomar esto.